Hola y bienvenidos a este nuevo webinar dedicado a las soluciones de copia de seguridad para las empresas. Soy Iván Gento, Marketing Executive de Synology para Iberia y África, y hoy le vamos a dedicar a este webinar a hablar sobre cómo las soluciones de copia de seguridad de Synology pueden ayudar al trabajo IT de las empresas para finalmente mostraros cuáles son los NAS de Synology que mejor se adecuan a cada necesidad de backup y a las necesidades de vosotros, de las empresas. Durante este webinar no dudéis en escribir vuestras dudas en el chat abierto en el margen derecho. Si vuestras dudas son más en profundidad o requieren servicio técnico, no dudéis en escribir un ticket a soporte técnico a través de nuestra página web de Synology. O si tenéis algún proyecto específico o dudas sobre cómo implementar ciertos productos de Synology a vuestra infraestructura, podéis escribirnos a través del email de iberia@synology.com. En primer lugar, vamos a hablar de actualidad, lo que ocurre en el día a día, hoy o en cuanto a la gestión de los datos y de las copias de seguridad de los mismos. Si bien es verdad que si seguís las noticias al respecto en el mundo IT, realmente nada ha cambiado durante los últimos meses. Por un lado, nos encontramos con que no pasa una semana sin que una gran empresa o una institución pública sea objeto de un ciberataque o una filtración de datos. Por otro lado, todavía nos encontramos con un periodo de fuerte transformación digital que sigue en marcha, sobre todo en el sector público, y que no tiene vistas de reducirse, ya que nos encontramos ante una necesidad incremental en todos los sectores públicos, privado, ya sea grande o pequeño, sobre todo en las pymes, como estamos viendo que el gobierno está implementando ayudas a la transformación digital. Por lo tanto, estos cambios no se van a detener, al menos hoy en día. Y por el lado de la situación económica, nos adentramos en un periodo de inestabilidad para las empresas, lo que implica una reducción de los costes a todos los niveles. Los clientes en este sentido necesitan que sus inversiones sean más rentables y más competitivas. En este contexto, las empresas deben centrarse en su negocio y mantener a sus empleados lo más productivos posibles. Si bien es verdad, una vez dicho esto, nos encontramos con diferentes estudios que dicen que de media las empresas implementan 4 soluciones de copia de seguridad diferentes. Esto realmente es una locura, porque implementar 4 soluciones de copia de seguridad, incluyendo los costes, incluyendo los diferentes tipos de infraestructura. Esto tiene, por lo tanto, grandes implicaciones en la productividad de las empresas, ya que resulta muy complicado para ellas centrarse en una actividad en concreto o en su actividad, ya que con la cantidad de software que tienen que realizar diferentes tipos de backup, tiene que ser gestionado todo ello y requiere mucho tiempo de configuración, implementación y mantenimiento de todas estas soluciones. Y no hay que olvidar que además al implementar este tipo de soluciones o diferentes soluciones, el riesgo de que el backup o la estrategia de backup falle es más probable, porque realmente estamos trabajando con diferentes tipos de soluciones y no dentro de un paraguas de soluciones de copias de seguridad. A todo esto hay que sumarle el coste económico de cada una de ellas y el tiempo que hay que invertir, que es, como ya hemos dicho, que es prolongado, ya que en el caso de que exista un error en el backup o en la avería, hay que dar con una solución también adecuada. Es decir, que si has caminado 4 pasos para realizar copias de seguridad de las 4 soluciones o 4 software de backup, vas a tener que buscar dónde está el error. Por lo tanto, va a ser un poco más complicado dar con una solución con tantas diversas copias de seguridad de diversos softwares. A partir del complejo contexto económico existen otros factores que también dificultan el día a día en la gestión de los datos, IT de las empresas. Por un lado, nos encontramos, como ya hemos dicho, con las amenazas cibernéticas, ya que van en aumento con ataques de ransomware constantes y realmente, como ya hemos dicho, no pasa una semana sin tener grandes empresas privadas o instituciones públicas que no sufran un robo o pérdida de datos. Nos encontramos de todo. Realmente sabemos de diversos estudios que ante un ataque ransomware casi un tercio de los datos es irrecuperable. O que el 76% de las empresas reconoce haber pagado por la recuperación de los datos. Y lo que es más aún preocupante es que, de acuerdo a otro estudio, el 43% de las empresas que sufren un ataque ransomware todavía no sabe cómo recuperar los datos cuando se pierden. Por lo tanto, si no sabes cómo recuperar, esto va a ser un largo periodo de inactividad para la empresa y por lo tanto esto va a incurrir en pérdidas.
Esto también se debe a raíz de la pandemia. Los modelos de trabajo han cambiado hacia entornos mucho más flexibles y remotos, evidentemente, ante la creciente movilidad. Y por consecuencia los datos se encuentran mucho más expuestos y son más vulnerables ante los ataques. Finalmente, no hay que olvidar que el volumen de los datos que las empresas gestionan hoy en día es creciente. Y esto requiere de unas infraestructuras que les permita crecer, no solo hoy, pero también en el futuro. Por lo tanto, estas infraestructuras tienen que ser expandibles. Podemos pensar que estas dificultades no afectan a todas las empresas o son casos aislados, pero realmente nos podemos encontrar con todo tipo de empresas, sobre todo el sector público, desde ayuntamientos hasta hospitales o de servicios administrativos. También aquellas con pocos o con ningunos recursos TI dedicados, ya que son muy proclives a la pérdida de los datos y no tienen soluciones para hacerlo frente, por ejemplo, a un ataque ransomware. También ocurre con las grandes empresas con un presupuesto amplio y con ancho de banda ilimitado. Y es por eso que nuestras soluciones se van a dirigir mucho a las empresas, tanto a la más grande como a la más pequeña, ya sea del sector público como del sector privado, ya que vas a tener una estrategia de seguridad preinstalada y resulta compleja a las empresas que no dispongan todavía de una de ellas. La idea final de todo esto es que vosotros, si sois alguna de estas empresas o organizaciones, os podamos ayudar durante todo el camino con nuestra batería de soluciones que están preinstaladas en nuestros equipos NAS y servidores de Synology. Existen soluciones, pero no todas son óptimas. Soluciones hay varias en el mercado, podéis buscar en Google y vais a encontrar millones de ellas, pero no todas son adecuadas, sobre todo a las necesidades vuestras. Y a modo de recordatorio, las empresas, como ya os he dicho antes, despliegan una media de 4 soluciones diferentes, siendo muchas de ellas soluciones de pago, que ya sea en forma de suscripción o de licencia mensual, hay que pagar día tras día, lo que acaba resultando no solo en complejo, pero también muy costoso, sobre todo para las pymes y organizaciones con presupuestos bastante ajustados. Sin embargo, muchas de estas soluciones, como ya digo, no son gratuitas y requieren de suscripciones. Y estas soluciones pueden tener limitaciones en términos de interoperabilidad, compatibilidad, o pueden no ser compatibles para nada con vuestros dispositivos. Será necesario un equipo de TI dedicado que tenga que gestionar varias soluciones de copias de seguridad si queréis hacer todo esto en paralelo, lo que puede ser caro, costoso, puede generar costes en la formación, mucho tiempo en prepararse y sobre todo para asegurar vuestra infraestructura. Todas estas limitaciones pueden acabar marcando mucho el rumbo de vuestras empresas, tanto en el crecimiento organizativo, económico o el de los datos, que resulta un riesgo para los datos que se generan a diario. Entonces, para luchar contra las amenazas, me preguntaréis, ¿qué ofrece Synology? Y es que las amenazas y las empresas tengan una posibilidad para encarar estos retos, es esencial implementar una estrategia de respaldo efectiva y altamente segura que permita recuperar los datos en todo momento y que sea fácilmente recuperable. Es por eso que, como ya os digo, Synology siempre recomendamos una de las estrategias que hasta hoy en día resultan infalibles para que los datos se recuperen. No es al 100%, pero es al 99,9% que vais a recuperar vuestros datos, ya que los desafíos externos no son controlables, como por ejemplo los ataques de un tipo ransomware. Entonces, nuestra recomendación es la regla de oro de las copias de seguridad. Una estrategia de tipo 3-2-1. De este modo, como veis en pantalla, vamos a poder tener al menos debemos tener 3 copias de datos almacenados, 2 en 2 medios distintos, ya sea un NAS, en la nube, y ya sea una tercera copia que se va a encontrar lejos de la instalación TI principal, digamos por ejemplo en la nube pública. Por lo tanto, si ocurre un fuego, si algo pasa en el edificio donde se encuentran nuestros servidores, no pasa nada, lo tendremos en la nube pública, una copia externa. Disculpa. La implementación de una estrategia 3-2-1 con Synology se basa en 2 pasos. En primer lugar, hacer una copia de seguridad de sus activos digitales en el NAS, y en segundo lugar, asegurarse de la protección y la redundancia de este NAS. Ahora bien, ¿cómo se pone en marcha esta estrategia? Pues bien, hay que implementar una estrategia de copia de seguridad 3-2-1
Con Synology solo se requieren dos pasos principales. Primeramente, la de llevar a cabo una copia de seguridad de los datos en el NAS o del NAS de por sí. Y en segundo lugar, garantizar la protección y la redundancia de este NAS en otro destino distinto, ya sea en otros servicios en la nube o en dispositivos locales. Ahora vamos a pasar a hablar de la primera solución que Synology ofrece para backup. Y es una de las más conocidas, que es Active Backup for Business. Esta solución se encarga de realizar copias de seguridad de toda la infraestructura local, pero también de todos sus servicios en la nube. Es decir, Active Backup for Business es una solución gratuita, es decir, no tiene costes ni de licencias, ni cuotas de pago, ni vais a tener que hacer ningún pago adicional. Con tan solo disponer del NAS de Synology o de un servidor de Synology, vais a poder disponer de esta solución de forma gratuita para realizar copias de seguridad de forma integral, centralizada y automatizada. Por lo tanto, os va a facilitar mucho la vida las de vuestras copias de seguridad. Para los que no conozcáis Active Backup for Business, es una solución que os va a permitir personalizar al detalle la política de las copias de seguridad que queréis llevar a cabo, desde el tiempo de retención que queréis que las copias se mantengan almacenadas, la rotación de ellas y con cuánta recurrencia deseáis hacer estas copias de seguridad. Además de ello, una vez tengáis configurado esto, lo podéis configurar de forma automática. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, copias de seguridad en hora baja, a las 7 de la tarde, cuando ya no necesitamos del ancho de banda de nuestra empresa y el ancho de banda está disponible. Por lo tanto, se puede hacer por la noche o por la tarde. Además de todo ello, es importante notar que dispone de la función de duplicación y de seguimiento de bloques modificados, lo que os va a permitir un ahorro en este consumo de ancho de banda, ya que podéis establecer copias en los horarios de menos tráfico, como he comentado, como por ejemplo por la noche. Y también vais a poder obtener una recuperación granular de los datos a través de los múltiples niveles de autorización en un portal de recuperación dedicado. Y además esta solución es compatible con la mayoría de los dispositivos NAS de Synology o, como ya hemos dicho, es gratuita independientemente del número de dispositivos de los que se haga una copia de seguridad. Active Backup for Business ofrece la posibilidad de realizar la copia de seguridad tanto de PCs como de servidores de archivo o incluso de máquinas virtuales, siendo compatible prácticamente con cualquier tipo de sistema operativo. De este modo vais a poder llevar a cabo las copias de seguridad de forma más eficiente de todo vuestro entorno y podéis llevarlas de forma controlada de una forma centralizada. Por lo tanto, como estábamos hablando anteriormente, no tenéis que preocuparos de las 4 copias de seguridad en 4 destinos distintos, sino que esto os lo va a concentrar en una plataforma única. Por ejemplo, para ejecutar una copia de seguridad de los puntos finales, vais a poder disponer de un simple agente que podéis instalar de forma muy sencilla en cada máquina o en cada PC, lo que os va a permitir un despliegue masivo. Por otro lado, en lo que respecta a las copias de seguridad de las máquinas virtuales, la conexión con los hipervisores va a ser directa y transparente y la copia de seguridad es de tipo incremental bare metal, lo que significa que solo la primera copia de seguridad va a ser la más costosa y la que va a llevar más tiempo, ya que las siguientes se irán actualizando con aquellos datos que no se han guardado o aquellas actualizaciones. Por lo tanto, las siguientes copias de seguridad van a ser mucho más ligeras, ya que solo va a guardar las novedades de la anterior copia de seguridad. Una vez realizados todos estos pasos, solo tenéis que decidir cuándo y con qué frecuencia queréis la copia de seguridad de vuestros dispositivos y ya estaréis listos para funcionar. Acabamos de ver la parte de copia de seguridad, pero también tenemos que hacer y hablar de la restauración, ya que resulta fundamental e igual de importante a la hora de recuperar los datos, ya que el backup es el primer paso importante por si ocurre algo, pero la recuperación es fundamental para volver a la normalidad cuanto antes en nuestras empresas. De hecho, cuando necesitéis restaurar los datos, el tiempo debe ser lo más corto posible para no afectar a la actividad de los empleados y de la empresa y evitar pérdidas. Sobre todo porque algunos estudios, como antes reflejábamos, en caso de desastres, alrededor del 26% de las empresas no pueden o no son capaces de restaurar los datos. Por lo tanto, es importante
que conozcamos bien los sistemas de restauración y cómo restaurar rápidamente nuestros datos y nuestros sistemas. La restauración con Active Backup for Business es granular, ya que puedes elegir restaurar la imagen completa de toda la copia de seguridad, o podéis determinar ciertas carpetas o solo algunos archivos desde la copia de seguridad en función de las necesidades que tengáis. También admitimos el control de versiones. Durante una restauración completa de imagen, una de las funciones de Active Backup for Business les va a permitir crear una llave USB o ISO de arranque. Y finalmente hay que mencionar que para la restauración de las máquinas virtuales hay 3 posibles escenarios que vamos a ver a continuación para poder restaurar nuestros sistemas con máquinas virtuales. Una primera posibilidad es realizar una restauración completa, como ya hemos dicho. Se puede restaurar la imagen completa de la copia de seguridad y de todo el sistema. En caso de fallo, tomamos la imagen completa de la máquina virtual, tanto del sistema operativo como de las aplicaciones y del almacenamiento, y lo vamos a enviar al hipervisor a través de la red, permitiendo una restauración óptima de la máquina virtual. El problema de esta opción es que al ser una restauración completa nos va a llevar mucho más tiempo y va a consumir un gran ancho de banda, ya que va a tener que transferirse las aplicaciones, el almacenamiento y el sistema operativo. Esto puede que no sea ideal, ya que la espera puede ser crucial para la actividad de vuestra empresa. Por otro lado, por eso tenemos otra opción. Entonces, es por eso que tenemos una segunda opción de restauración, que es la restauración instantánea en el hipervisor, ya sea con VMware o Hyper-V, ya que permite reducir el tiempo de inactividad de forma sustancial en caso de fallo. Por lo tanto, va a reducir esto en comparación con la solución previa. Como ya hemos dicho, la restauración de una imagen completa lleva mucho tiempo y satura el ancho de banda. Pero si lo pensáis bien, todo el almacenamiento ya se encuentra, cuando tenemos una máquina virtual, ya se encuentra presente en el NAS o en el servidor. Entonces, al montar el almacenamiento de la máquina virtual a través del protocolo NFS, no necesitamos devolver todo el almacenamiento a través de la red, sino que solo podemos decidir enviar solo la parte computacional. De este modo, la restauración se puede realizar en cuestión de segundos de forma mucho más sencilla y mantenemos el almacenamiento dentro del NAS. De eso se trata esta segunda opción, en restaurar solo el sistema operativo y las aplicaciones de vuestra máquina virtual en el hipervisor de producción. El almacenamiento de la máquina virtual va a permanecer dentro del NAS o el servidor, y ahora el NAS va a funcionar como un SAN conectado con el protocolo NFS al hipervisor. Esta solución va a resultar mucho más rápida que la primera, pero solo funciona si tenéis un problema en una máquina virtual y no si tienes un problema directamente en el servidor de producción. ¿Qué ocurre si tienes un problema en el servidor de producción? Bueno, pues tenemos una tercera opción. Finalmente, una solución en muchos casos es a día de hoy desconocida, además, pero es extremadamente rápida, es la de reiniciar todas las máquinas virtuales directamente en el hipervisor de Synology de Virtual Machine Manager. Esto puede presentar una solución relevante cuando no podéis, por ejemplo, permitiros el lujo de detener vuestra actividad y necesitáis reiniciarlo rápidamente. En este caso, vuestro NAS de Synology se va a convertir en un servidor de producción. Una vez más, recordaros que esta solución de Active Backup for Business es gratuita, pero evidentemente para la gestión de restauración de las máquinas virtuales va a requerir mucha más potencia del propio NAS, y va a necesitar de un NAS que tenga el tamaño adecuado, sobre todo si queréis hacer una restauración completa del servidor, que vas a necesitar muchos más recursos del propio sistema. Ahora veamos un caso concreto de uso para verlo un poco más claro, cómo las empresas utilizan Active Backup for Business. Tenemos un caso de implementación con el hospital Michel Perret-Thuillins en Francia, que se trata de un hospital con más de 300 médicos y que necesitaba implementar 70 máquinas virtuales con Active Backup for Business para todas las aplicaciones médicas que utilizaban. Queda por descartado que para ello necesitaban garantizar una total disponibilidad y la protección de los datos que estas aplicaciones generan.
Entonces, por lo tanto, para implementar un clúster un clúster de copias de seguridad de más de 70 máquinas virtuales, instalamos dos potentes unidades RAC RS3617 RPXS con Active Backup for Business incluido dentro de este sistema y una solución de virtualización de terceros. Al ser una solución integral de copias de seguridad, les va a permitir no solo generar de forma eficiente todas estas copias de seguridad, sino también ahorrar tiempo en la gestión, ya que estamos hablando de 70 máquinas virtuales realizando copias de seguridad de forma diaria y de forma constante. Por lo tanto, va a ser muy importante que lo tengamos centralizado para ahorrar tiempo y para ver si existe algún error lo podemos ver de un vistazo rápidamente. Esto es solo una pequeña parte de la solución general implementada con Synology. Ahora vamos a ver otro caso, algo un poco más complejo, con un despliegue de un clúster para hacer una copia de seguridad de 600 ordenadores en un solo sitio, que es el de Astreflash. Astreflash es una empresa, si no lo conocéis, es una empresa líder mundial en servicios de fabricación electrónica y de soluciones de gestión de la cadena de suministro. Dispone de 18 sedes y de 5.000 empleados. Lo que necesitaba Astreflash era implementar una solución de recuperación de desastres para todos los dispositivos Windows, que eran unos 1500, y no podía ser una copia de seguridad cloud por razones de confidencialidad. Entonces, el clúster que les implementáramos en alta disponibilidad, en caso de que un servidor fallara, el otro continuaría funcionando en forma activo-pasiva, pues instalamos dos RS4017 XS Plus, que también serviría como un servidor de archivos y de uso de Synology Drive. También disponen de una estrategia para realizar copias de seguridad del NAS con Synology Hyper Backup y Snapshot Replication, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en esta solución Synology consiguió reducir significativamente el volumen de almacenamiento gracias a la deduplicación del 63%. Ahora acabamos de ver la copia de seguridad de los dispositivos locales, pero también es importante que la empresa haga una copia de seguridad de sus datos en la nube, como ya hemos comentado. Una tercera copia de seguridad en otro lugar. Es por eso que es importante que es de por sí importante, ya que cada vez más empresas confían en servidores, por ejemplo, de Google o de Microsoft para generar o para gestionar sus datos. Afortunadamente, Synology dispone de copias de seguridad y de respaldo de estos servicios SaaS a través de las copias de seguridad de los servicios de Microsoft 365 y de Google Workspace de forma gratuita. Ahora, muchas empresas nos llegan con una duda, llegados a este punto, que es por qué necesitamos hacer una copia de seguridad de nuestros datos en la nube o de nuestros datos SaaS si ya cuento con el respaldo de estas empresas, de Google, de Microsoft, etc. Pues primeramente por la seguridad de los datos. Nunca vais a estar seguros de la integridad de vuestros datos y depende de Microsoft o de Google, de su política comercial, que vuestros datos estén seguros. Por lo tanto, dependéis de un tercero. Siempre está el factor y el error humano también, que puede ser voluntario o involuntario y que puede llevar al borrado de los datos que se va a traducir en pérdidas permanentes si no es detectado por el administrador después de cierto tiempo. Luego, en tercer lugar, es importante para la conservación legal de los datos. Es decir, que por motivos legales hay determinados datos que es obligado conservar una copia legal de estos datos durante un largo periodo de tiempo. Entonces, es interesante disponer de esta copia. También hay veces que es importante conservar los datos de los antiguos empleados, que ya no tienen cuentas con los servicios en la nube. Y también puede haber razones un poco mucho más grandes, un poco externas, demasiado externas, que es razones geopolíticas, ya que podría no resultar descabellado que Google o Microsoft dejaran de prestar sus servicios por diversas razones geopolíticas o diplomáticas, como ya ha ocurrido en otros países. Por tanto, por todas estas razones y por la protección de estos servicios SaaS, Synology ha desarrollado dos soluciones elementales para el respaldo de las herramientas más utilizadas por las empresas hoy en día en su día a día en las oficinas, que es Microsoft 365 y Google Workspace. Es de este modo, como hacíamos con Active Backup for Business, Active Backup for Microsoft 365 y Active Backup for Google Workspace, van a ser soluciones totalmente gratuitas y disponibles dentro del NAS o del servidor que dispongáis de Synology.
Desde el mismo modo que Active Backup for Business, estas dos soluciones van a respaldar todas las cuentas SaaS. Esto incluye Synology Drive, Gmail, calendarios y contactos, o en cuanto a Microsoft, esto va a ir un poco más allá con una copia de seguridad adicional de SharePoint y de Microsoft Teams. ¿Estas soluciones qué os va a permitir crear? Pues estas soluciones permiten crear copias de seguridad incrementales, como ya hemos comentado antes, y el almacenamiento de todos los metadatos relacionados con el uso de los datos y del usuario. Va a ser posible aplicar una política de copias de seguridad específica a todas las cuentas nuevas y de una gestión de todas las copias de forma centralizada en la plataforma de Active Backup. Y por supuesto vais a poder vincular las cuentas de Microsoft Cloud con Active Backup for Business. Por otro lado, lo vais a poder utilizar la restauración granular que comentamos con Active Backup for Business, ya sea la restauración de un archivo, de un correo electrónico o de un buzón de correo específico, por ejemplo en Gmail o de Outlook, ya que las cuentas van a estar vinculadas a Active Backup for Business. Y si deseamos que los propios usuarios tengan opciones de administrador y de restauración, pues también disponemos de un portal de autoservicio. Este portal va a permitir al usuario final tener permisos para restaurar ellos mismos los archivos de sus cuentas Google o Microsoft si lo necesitan. Y como ya he comentado, además de ser gratuito, no tiene un límite de usuarios para las copias de seguridad de estos servicios. Ahora vamos a ver otro caso práctico relacionado con este tipo de soluciones y vamos a ver rápidamente un caso de implementación de esta solución en Tredu, que es un colegio en Finlandia con 18.000 estudiantes. Evidentemente, un colegio es un buen ejemplo para esto que estamos hablando, ya que hoy en día los colegios utilizan servicios tanto de Microsoft como de Google. Prácticamente es un día a día tanto profesores como personal administrativo como estudiantes. En este caso, las razones para utilizar la gestión por actividades eran múltiples, que era recuperar la pérdida de los datos de los profesores y la necesidad de restaurar los datos borrados después de 30 días. Con Active Backup para Microsoft 365 consiguieron la protección total, como ya hemos dicho, de Teams, de SharePoint Online, de OneDrive y de Exchange Online. También la integración con Microsoft Azure AD y también el respaldo de las cuentas de los profesores y los alumnos, como podéis ver, es mucho más considerable. Además, le resultó mucho más ventajoso al ser un portal de gestión muy sencillo de administrar y ya que es centralizado lo podéis controlar de forma centralizada y también es de autoservicio, por lo tanto el usuario final va a poder acceder y restaurar los archivos de forma independiente, de forma sencilla. Y finalmente, evidentemente, como al ser gratuito, los costes por este tipo de soluciones van a reducirse y vais a disponer también de una deduplicación de los datos, que se me había olvidado comentar. Como ya hemos dicho anteriormente, la implementación de una estrategia 321 con Synology se basa en dos pasos. La primera en hacer copias de seguridad de sus activos digitales en el NAS y en segundo lugar asegurarse de la protección y de la redundancia de ese NAS en un destino distinto. ¿Cómo vamos a hacer la protección en un destino distinto de todos nuestros archivos o de nuestro NAS en otro destino con Synology? Pues bueno, para ello disponemos de dos soluciones integrales. Según el tipo de datos guardados en el NAS Synology, vas a tener dos tipos de soluciones en función de los datos que tengas. Por un lado tenemos Hyper Backup, que está dedicado a los datos fríos, es decir, para datos que se archivan por razones legales o de seguridad y que no vamos a necesitar con regularidad. Por lo tanto, les vamos a poder dejar ahí. El objetivo va a ser garantizar una copia de seguridad que ocupe el menor espacio, pero va a aumentar el tiempo en el caso de restauración. Para los datos en calientes o datos que necesitamos en el futuro y de restauración rápida, también vamos a disponer de una solución distinta que se llama Snapshot Replication. Ahora vamos a ir un poco hablando primeramente de Hyper Backup. Bueno, la copia de Hyper Backup, la copia de seguridad va a realizar copias de seguridad incrementales a nivel de bloque que va a permitirle ir más rápido y consumir menos en el almacenamiento, ya que va a tener en cuenta las últimas copias anteriores. Como hemos dicho, copias de seguridad incrementales, por lo tanto la primera copia va a ser la más pesada y las siguientes ya no van a afectar
al rendimiento del dispositivo y va a ocupar menos espacio. Por lo tanto, es posible también planificar las copias de seguridad de forma diaria, por lo que se va a reducir los errores humanos de hacer las copias de seguridad manuales. Y estas copias de seguridad tienen un cifrado estándar AES 256 y va a proteger los datos de acceso no autorizado. También es muy provechoso que las copias de seguridad permiten ir comprimidas, por lo tanto va a reducir el tráfico de salida y también el almacenamiento, como ya hemos dicho. Y el equipo TI va a poder visualizar y supervisar el uso del almacenamiento tanto mensual como anual como diario y recibir alertas en cuanto el sistema detecte un uso excesivo. También cabe destacar otra cosa, que es que disponéis de una comprobación de integridad, sobre todo para los administradores TI, que es decir, que vais a poder programar comprobaciones para detectar datos corruptos y garantizar que las copias de seguridad sean accesibles cuando las necesitéis. Y los destinos donde vais a poder enviar estas copias de seguridad, como ya hemos dicho, tiene que ser la copia de seguridad del propio NAS o del servidor en un destino distinto. Pues bueno, vamos a poder enviarlo a otro NAS de Synology remoto, vamos a poderlo enviar a otro volumen dentro de ese NAS, vamos a poderlo enviar a un USB, a otro servidor compatible con AirSync y servicios en la nube públicos conocidos, así como el servicio de Synology en la nube pública, que la ventaja de esto es que os va a permitir tenerlo de forma integral, como es Synology C2 Storage. En cuanto a Snapshot Replication, como ya hemos dicho, Snapshot Replication es más ideal para los datos en caliente, es decir, para los datos que vamos a necesitar recuperar con cierta rapidez o de forma más recurrente. En este sentido, Snapshot Replication nos va a permitir tomar instantáneas cada 5 minutos para carpetas compartidas y de 15 minutos para los LANs. Todo ello va a tener un mínimo impacto en los recursos de vuestro servidor, ya que va a ser una instantánea, una captura de la situación actual de vuestro servidor. Y también vas a poder exportar vuestras copias de seguridad a un dispositivo externo. También vais a disponer de las reglas de retención personalizables que disponéis con ActiveBackup for Business, un plan de replicación remota y una vista previa en línea del contenido de las instantáneas, así como un diario de registros de las instantáneas que os va a servir, como ya hemos comentado anteriormente también con la previa solución, como una auditoría interna y que vais a poder hacer un seguimiento de forma rutinaria si algo extraño ocurre. Y además viene con una integración para Microsoft Windows. ¿A dónde vamos a poder enviar las capturas o las instantáneas que se realicen con Snapshot Replication de forma externa? Bueno, pues lo vamos a poder enviar a otro volumen dentro de ese NAS, lo que os va a permitir la protección contra errores humanos y borrados accidentales. Y por otro lado, la replicación en otro NAS o servidor para garantizar la disponibilidad de los datos, garantizando la protección en caso de un fallo del servidor o de desastre natural. Para ir acabando, vamos a ver, como comentamos al principio de esta presentación, cómo la mayoría de nuestras soluciones y aplicaciones de copia de seguridad son compatibles con un gran número de nuestros servidores y de nuestros NAS. Por lo tanto, vamos a mostraros las gamas y cuáles son las gamas que disponemos y cuáles son perfectos para cada tipo de uso. Recomendamos los modelos de gama Plus para pymes, ya que son modelos muy versátiles y muy interesantes para multitarea o la copia de seguridad. La gama Plus incluye modelos de torre muy conocidos y son superventas además, como el DS920 Plus de 4 bahías, así como modelos en formato rack que también son muy populares entre las empresas, como el RS822 Plus que lanzamos hace escasos meses. Si lo que buscáis es ir un poco más allá en términos de almacenamiento, dentro de la gama Plus también tenemos el RS1221 Plus, ya que dispone de un gran número de bahías, en este caso 8, para almacenar todas vuestras copias de seguridad y tenerlas almacenadas y seguras. Esta gama es ideal sobre todo para las necesidades básicas, por lo que si buscáis, además de almacenamiento de copias de seguridad
de forma básica, también buscáis rendimiento, es mejor que vayamos a hablar sobre la gama XS. La gama XS se basa en componentes de alto rendimiento y redundantes y son modelos de gama alta para la gestión de aplicaciones empresariales. Por lo tanto, vais a disponer no solo de las necesidades de almacenamiento, pero también vais a disponer de un buen rendimiento de vuestro dispositivo. Sobre todo son ideales para cualquier necesidad intensiva, como por ejemplo si realizáis actividades de virtualización o necesitáis la recuperación, como ya hemos comentado anteriormente, de imágenes completas y que necesita de un mayor rendimiento de vuestro dispositivo. En este caso recomendamos la gama XS Plus. En este caso disponemos de modelos compactos como es el DS1621 XS Plus, o también los tenemos en formato rack como es el RS1619 XS Plus. También vamos a disponer de unidades con un almacenamiento superior, porque también sabemos que hay empresas que además de rendimiento necesitan una gran capacidad de almacenamiento. En esta gama también disponemos de un modelo de 16 bahías de almacenamiento que puede ampliarse con nuestra gama de unidades de expansión con hasta 40 unidades. Y luego, si disponemos de modelos diseñados para albergar gran cantidad de almacenamiento con la posibilidad de superar el petabyte, si lo que buscáis es eso, superar el petabyte, y tenéis que buscar también almacenamiento y rendimiento, también tenemos la gama SA. En este modelo es posible añadir varias unidades de extensión para aumentar la capacidad de almacenamiento. Son productos ideales sobre todo para necesidades de gran capacidad y de alto rendimiento, como ya hemos dicho, y disponemos en este caso de dos productos que son los últimos modelos del SA34100 y SA36100 o 3600, que puede utilizarse para diversos fines de almacenamiento y gestión de datos y de respaldo. Aquí recordaréis que todos nuestros productos comerciales recordaros sobre todo que disponéis de una garantía de hasta 5 años. Y finalmente, si queréis ir mucho más allá de los 1,5 petabytes de almacenamiento y necesitáis una gran capacidad de almacenamiento, sobre todo si sois una gran empresa multinacional o una empresa de almacenamiento de datos, pues también disponemos de una solución que ofrecemos un producto extremadamente potente como es el HD 6500, que dispone de 60 bahías SAS de 3,5 de capacidad de disco duro, y en él podéis tener la posibilidad de almacenar todas las copias de seguridad, y además de tener esta unidad es ampliable hasta las 300 bahías, hasta las 300 bahías, sobre todo gracias a la gama de unidades de extensión que disponemos. Por supuesto, os recomiendo contactarnos si tenéis alguna pregunta sobre las gamas que os he presentado aquí brevemente, o si queréis ir un poco más en profundidad o queréis conocer qué gama se adapta más a vuestras necesidades de forma específica, ya que cada uno de vosotros pues tenéis diferentes detalles, diferentes necesidades y diferentes sectores. Por lo tanto, os recomiendo contactarnos como ya os he dicho, a nuestro email. Y con esto vamos dando cierre a este webinar, pero antes de ello vais a disponer de 15 minutos adicionales para hacer vuestras preguntas a través del chat que tenemos abierto. Por lo tanto, no os vayáis. Si tenéis vuestras dudas, podéis todavía hacerlas. Si necesitáis apoyo específico sobre vuestro proyecto o colaboración, no dudéis en contactarnos y escribirnos a través de iberia@synology.com y echaremos un vistazo a vuestro proyecto y cómo ayudaros. Y también recordaros que este webinar y los anteriores los vais a poder ver a través de nuestra cuenta de YouTube de Synology España. Además que también podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de LinkedIn España en castellano para conocer sobre todo las novedades que vamos sacando durante este año. Muchas gracias por vuestra participación y nos vemos próximamente en un próximo webinar de Synology Spot. Hasta pronto.